Dios le bendiga. Estamos en el programa de Ciudad de un Profeta. Vamos a realizar la siguiente pregunta que el pastor Melvin Carrasco estará respondiendo. También estamos abiertos a debate conforme a la Biblia, el mensaje de la hora, la adoración terminada, la piedra de corona, etc. La siguiente pregunta es: ¿el sexo es voluntad de Dios o voluntad permisiva? El sexo es, bueno, según mi entendimiento y conforme a la Biblia y conforme al mensaje que Dios ha traído, el sexo es una voluntad permisiva, no la voluntad perfecta, la voluntad permisiva, porque para Dios no iba a existir el sexo, pero Dios nos da libre albedrío. Todo ser humano tiene libre albedrío de hacer lo bueno o hacer lo malo. Entonces el sexo, ¿verdad?, no es voluntad perfecta de Dios, es voluntad permisiva. Cuando leemos Génesis 1:28, ¿verdad?, Dios le dice al hombre ahí, porque ahí es donde vamos a ir, que muchos hermanos denominacionales y muchos hermanos, a veces está el mensaje, en Génesis 1:28, dice, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sosegadla, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces aquí vemos que muchos hermanos dicen, pero es que Dios le dijo, los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sosegadla, y señoree en los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces aquí muchos hermanos dicen que Dios le dio el permiso para tener sexo, porque cómo se iban a multiplicar. Ahora, por eso Dios trae a la escena un profeta para que nosotros sepamos, ¿verdad? El hermano Braja dice en varios mensajes, ¿no? dice el hijo que Adán masculino y Adán femenino, como dice en Génesis 5:2, ambos se llamaban Adán, no singular sino plural, ambos se llamaban Adán, ¿ve? Y le puso por nombre Adán. En Génesis 3:20 Dios viene, ¿verdad?, y le cambia Adán le cambia el nombre y la llama Eva. Eva significa madre de todos los vivientes. Ahora, cuando Dios aquí le dice multiplíquese, Dios, el hermano Braja, a través de su santo profeta, ¿verdad?, Dios, el hermano Braja dice que el primer hijo que Adán masculino y Adán femenino iban a tener era Jesucristo. Y Jesucristo no vino por el sexo, Jesucristo, el Espíritu, en Mateo 1:18 dice que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María, ¿ves? No vino, los mismos católicos dicen sin pecado concebido, o sea, sin pecado original concebido. ¿Por qué? Porque el pecado original aquí en la tierra, porque sabemos que el pecado original se originó fue en el cielo y del cielo pasó a la tierra, ¿entiendes? Entonces el pecado original en Génesis, ¿verdad?, no fue que Eva se comió una manzana, no fue que Eva, no, el pecado original fue el sexo, ¿entiendes? Tenemos tres simbolismos de sexo en la Biblia. Tenemos conocer en la Biblia no es mucho gusto fulano y tal, no, conocer es acto sensual. Levítico 18, a partir del verso 6, dice, no conocerás la de tu padre, de tu madre, de tu tía, de tu prima. ¿Por qué? Porque específicamente Levítico 18, verso 19 dice, y no conocerá la desnudez, no conocerá la desnudez de tu mujer cuando tenga la menstruación, es acto sensual. Proverbios 30:20 dice, el proceder de la mujer adúltera es así, limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Salmo 51:5 dice el rey David, en pecado me concibió mi madre y en maldad fui formado. Ahora, conocer es acto sensual, simbolismo de acto sensual. Desnudez, en Génesis 2:25 dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban, pero en Génesis 3:10 Dios le dice a ambos, a Adán masculino, a Adán femenino, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Dios lo que le estaba diciendo era, ¿quién te enseñó a tener sexo? Porque Dios sabía que andaban desnudos, ¿ve? Y no se avergonzaban. Entonces la palabra desnudez es acto sensual, conocer es acto sensual. Si leemos la Biblia en Génesis 4:1, capítulo 4, verso 1, dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer y dio a luz. Y si seguimos leyendo en Génesis 4, ¿verdad?, cuando Caín se casa, dice, y conoció Caín a su mujer y dio a luz. O sea, conocer aquí es acto sensual, desnudez es acto sensual y comer es simbolismo de acto sensual. Hay más puntos, ¿no?, de lo que se trata el acto sensual. Ahora,
los hijos de Dios, como dice aquí ¿verdad? Como dice aquí la Biblia, en San Juan, que los hijos de Dios no son nacidos de carne ni de sangre, porque los hijos de Dios íbamos a nacer es por la palabra, no por el sexo. Por eso que Job 14:1 dice, el hombre nacido de mujer es corto de día, hastiado, sin sabor. O sea, en Matusalén duró 969 años. Cuando en los tiempos de Noé, 120 años duraba el hombre. Cuando en los tiempos de Moisés, 120 años. Pero ahorita en la actualidad, el Salmo 90:10 dice 70. Y lo más robusto, 80. Ese es el límite de Dios para el ser humano. Que haya seres humanos que duren 100 años en la actualidad, bueno, de 10 millones uno, cuidado si no es menos, ¿entiendes? Pero el tiempo de Dios para este tiempo, para el tiempo que estamos viviendo, 70 y lo más robusto 80. Y la mayoría no llega a esa edad, la mayoría muere a los 20, a los 25, a los 30 años. Entonces, los hijos de Dios no iban a nacer por el sexo es una voluntad permisiva. ¿Ve? La voluntad perfecta de Dios era que todo hijo de Dios no iban a nacer por el sexo. ¿Ve? Entonces, el Job, capítulo 14, el hombre nacido de mujer es corto de día. En San Juan 3, hablando con Nicodemo, el Señor le habla del nuevo nacimiento, y del nuevo nacimiento es nacer de Cristo. Segunda de Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo, nueva criatura hay. O sea, hay un nuevo nacimiento si nacemos de la palabra de Cristo. ¿Y quién es Cristo? La palabra. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Nacer de Cristo es nacer de la palabra, es el segundo nacimiento. El primer nacimiento es de la carne, el segundo nacimiento es del Espíritu, es ser eterno. Ahora vamos a San Juan, para que entendamos que el sexo es una voluntad permisiva, ¿verdad? San Juan capítulo 1, desde el verso, San Juan capítulo 1, desde el verso, vamos a leer el verso 12 y el verso 13, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El verso 13 específicamente dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, el Hijo de Dios es nacer nuevamente de la palabra, porque Adán masculino y Adán femenino no existía el sexo, ¿entiendes? En ellos no existía el sexo, no existía la lujuria, no existía el pecado, porque ya nosotros sabemos que todo esto viene por las enfermedades, las guerras. En el principio no existía nada de eso, no existían las pastillas, no existían las drogas, el alcohol, no existían los hospitales, las farmacias, no existían los aeropuertos, las fuerzas armadas, las fuerzas policiales. Todo eso vino después del pecado, no existían las enfermedades, ¿entiendes? Adán masculino y Adán femenino no tuvieron madre como nosotros, no tuvieron padre, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque ellos fueron directamente creación de Dios. Por eso que en San Juan 3, Nicodemo, hablando, ¿verdad? El Señor Jesucristo le dijo, es necesario nacer del agua y del Espíritu, ¿entiendes? El segundo nacimiento es nacer del segundo Adán, y el segundo Adán es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Ahora, vamos a buscar aquí en Primera de Pedro, ¿verdad? Nos dice que somos simiente, cuando nacemos de Cristo somos simiente incorruptible, porque esta simiente es corruptible, En primera carta de San Pedro, ¿verdad? Capítulo 1, verso 23 dice, y siendo renacido, no de simiente corruptible. O sea, que este nacimiento de nosotros es un nacimiento corruptible. ¿Por qué corruptible? Porque venimos del pecado, ¿verdad? Y en Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y vida eterna. Dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea que aquí Pedro, ¿verdad?, nos está diciendo que nosotros somos, cuando llegamos a Cristo, ya somos simiente incorruptible, no corruptible porque este cuerpo verá corrupción, ¿entiendes? Entonces el hombre nacido de Cristo es nacido de la palabra, no de un credo, no de un dogma, no de una iglesia, no de una religión, es nacido de la palabra. Por eso en San Juan
5:24, él dice, de cierto digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Hay una vida después de esta siempre y cuando vivamos conforme a la palabra de Dios. En San Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces esperemos que podamos entender que el sexo es una voluntad permisiva, no una voluntad perfecta. ¿Entiende? La voluntad perfecta era como Dios crió a Adán masculino, a Adán femenino, y nosotros íbamos a nacer por la palabra. El primer hijo que Adán masculino y Adán femenino iban a tener era el Señor Jesucristo, no vino por el sexo. ¿Entiende? Ahí nos da el ejemplo. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga a todos.